clase habíamos visto todo lo que era, lo que el cuerpo le hace al organismo, ¿no? Le hace una serie de procesos, dentro de ellos, perdón, la absorción, voy a cerrar mi puerta para que no se escuche, entre ellos estaba la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La absorción, en realidad hemos visto que una vez ingresa el fármaco al organismo, no crea nuevas funciones, ella las aumenta, las disminuye o las mimetiza, las iguala. De manera que para que suceda eso, para que haya una buena biodisponibilidad y alcance la concentración de fármaco en el órgano diana, nosotros necesitamos una serie de procesos. Hemos dicho que el transporte se da para que pueda pasar el fármaco de una a otra célula haciendo un equilibrio de concentración. Y ese transporte lo hacía por métodos físico-químicos de difusión pasiva, activa, filtración y pignocitosis, ¿no? Todo de alguna manera que se permite en este caso para que pueda pasar el fármaco de una a otra membrana y hacer equilibrio de concentración. Entonces, vamos con lo que decía la cinética, es el fenómeno de absorción, es el paso del medicamento a través de una membrana. Habíamos hablado de las características de la membrana, bilipídica, característica muy lipoide, entrelazadas de proteínas. Las proteínas, si bien permiten pasar algunas moléculas hidrosolubles a través de ella, también se comportan como transportadores, hemos visto, perdón, como neurotransmisores. Los neurotransmisores, en este caso que estoy hablando mal, se comportan como receptores y nadie me corrige, ¿no? En realidad las proteínas plasmáticas son receptores. ¿Qué significan? Reciben al fármaco y hacen una unión y a partir de ahí hay un mecanismo de acción. Entonces vamos por la segunda fase, absorción, la distribución, ¿no? Llega al torrente circulatorio después de haber pasado 1 y 1000 veces las membranas hasta lograr el equilibrio de concentración. Queda, por supuesto, el fenómeno de fijación en el órgano de predilección del fármaco y viene el transporte, ¿no? La distribución que recibe al fármaco de dos formas, ¿no? Fármaco libre, fármaco ligado. De manera que el fármaco libre es el que es causante de la acción farmacológica. Ambos están en equilibrio y una vez se agota el fármaco libre, el fármaco ligado a proteínas pasa y renueva ese equilibrio hasta que se agote la concentración del medicamento. La tercera fase es el metabolismo. Habíamos hablado de dos fases, ¿no? Dos fases que van siempre para adelante, no hay retroceso. La fase 1, donde la molécula que es gruesa, liposoluble, ¿no? Hace que tenga un proceso, ¿ya? Son netamente reacciones enzimáticas y químicas, a diferente de la absorción, distribución y eliminación. Son fases donde intervienen las enzimas, ya les dije que eran catalizadores, en otras palabras, aceleradores de reacción. Y es ahí en el hígado donde se produce el mayor fenómeno de metabolización, sin olvidar que podemos metabolizar en otros órganos, ¿ya? El metabolismo fase 1, la molécula se oxida, se reduce o se hidroliza, y la fase número 2 se conjuga con elementos orgánicos que tenemos en el cuerpo. De esta manera, esta molécula gruesa se hace fácilmente eliminable y llegamos luego a la fase número cuarta, donde es la eliminación o excreción, ¿no? Todo lo que ingresa en el organismo tiene un tiempo de vida media. Cuando está ya en concentración de 50%, empezamos la eliminación del medicamento. Hemos hablado de los transportes físico-químicos en absorción, distribución y en la eliminación, siendo que en el metabolismo intervienen otro tipo de reacciones que son diferentes a la del transporte o a la difusión, o la filtración o pignocitosis para lograr el ingreso del medicamento a la célula. Entonces, con eso terminamos indicando que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Si quiere la absorbe, si quiere la distribuye, si quiere la metaboliza, si quiere la elimina, dependiendo de los factores o características propias del medicamento. El medicamento tiene sus características
organolépticas, densidad, pH, solubilidad, propiedades físicas, propiedades químicas. Igualmente el paciente, ¿no? El paciente tiene los extremos de edad, es niño, no desarrolló los sistemas enzimáticos, es adulto, sus sistemas enzimáticos están saturados, o tienen una base de una enfermedad precedente, que puede ser en este caso un problema hepático, un problema renal, que hace que sean factores influyentes en la situación de la acción del medicamento. Y ahí vamos, ¿no? Farmacodinamia igual. Nosotros vamos a ver que es diferente, es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿no? Una vez esta molécula química llamada medicamento ingresa al organismo, hace una serie de procesos, ¿no? Entonces busca un camino para llegar a unirse al receptor específico y de esa manera, al haber unión fármaco y órgano receptor específico, van a ocasionar una serie de acciones químicas, ¿no? Que es el resultado de un mecanismo de acción. Entonces, todo medicamento tiene un mecanismo de acción del cual nosotros esperamos un efecto terapéutico, un efecto farmacológico. Nosotros practicamos la medicina de los medicamentos alopáticos, ¿no? Donde nosotros vemos que es la ley de los contrarios o la ley de los antipáticos, le llaman otros autores, la antipatía, ¿ya? Entonces utilizamos antiinflamatorios, antianalgésicos, antivirales, antiparasitarios, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice? Que buscamos la etiología para usar una molécula química que sea amable con su receptor. Ya nosotros hemos dicho que las industrias tienen que invertir mucho más en hacer moléculas de fármacos químicos tridimensionales que se adapten a los receptores que nosotros tenemos. Mientras suceda eso, vamos a tener menos oportunidades de reacciones adversas. Entonces vamos con el tema que está en pantalla, farmacodinamia, es una serie de procesos, una serie de mecanismos de acciones, un mecanismo por medio del cual el fármaco va a tener la oportunidad de dar un efecto terapéutico, ¿no? Nosotros vamos a tener el efecto antiinflamatorio, el efecto analgésico, el efecto antibacteriano, resultado de la unión de nuestra molécula química llamada medicamento con el receptor específico. Entonces, nosotros vamos a decir que ¿qué es la farmacodinamia? ¿No? En palabras operativas, como dice ahí la bibliografía, es lo que la molécula química le hace al organismo, ¿no? Le hace un despertar. Le aumenta, le puede aumentar, le puede disminuir las funciones hasta mimetizarlas o igualarlas. Nunca jamás un medicamento crea nuevas funciones en el organismo. Si bien no está escrito en la multimedia, ustedes lo tienen que saber. Entonces, la farmacología nació pegada a la medicina, se separó la farmacología y ahora tanto la cinética como la dinamia se acercan más a ciencias básicas que pueden ser parte de la especialidad que ustedes puedan tener. Entonces, mecanismos donde se producen efectos bioquímicos, químicos en un compuesto vivo, fisiológicos, y en este caso vamos a esperar los efectos de los fármacos. Un efecto farmacológico, ¿a qué se debe? A la interacción que hay de la molécula química con el organismo. Entonces, está por demás de indicada la definición que la farmacodinamia es lo que la molécula química le hace despertar al organismo. Igual sigue las mismas rutas metabólicas que los medicamentos, que otros que los alimentos y que otros medicamentos, de manera que a la hora de administrar un medicamento nosotros tenemos que ver que esas rutas no estén saturadas para que haya un buen efecto farmacológico. Antes de empezar el tema de farmacocinética, habíamos hablado de las proteínas plasmáticas y habíamos hablado de que habían dos, las integrales, ¿ya? Y las periféricas, ¿no? Entonces, ambas dan cierta anatomía o estructura a la célula, ¿ya? Sirven como de soporte para que ellas no se derrumben y no se junten las dos capas bilipídicas. Entonces, ahí están las proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas, en otras palabras, son los famosos receptores, ¿ya? Nosotros vemos que todos los fármacos, al unirse al receptor biológico, es cuando empieza a generar un mecanismo de acción. Entonces, nosotros
vemos y definimos que el receptor es el lugar específico donde se une la molécula química llamada fármaco. ¿Para qué? Para que él tenga una acción selectiva. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de acción. Si está la presión alta, la bajamos. Si está baja, la subimos. Entonces, todo eso hasta llegar a la normalidad. Entonces, nosotros indicamos que esta molécula química tiene la forma de unirse a un receptor específico, ¿no? Hay una afinidad. Y nosotros vamos a ver que en la forma de unirse con los receptores hay fármacos que se llaman agonistas porque estamos mejorando el camino para la reacción química, o fármacos antagonistas, de ahí viene el término antídoto, ¿no? Antagonizamos o evitamos que haya un efecto farmacológico. Por eso mucho cuidado cuando administramos simultáneamente fármaco-fármaco o fármaco-alimento para evitar este efecto antagónico. ¿Qué es un agonista? Un fármaco agonista es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. ¿Qué estamos mejorando? Una unión entre el fármaco, que es una molécula química, y el receptor. Entonces, cuando hay una afinidad, hay una unión tal de manera que el resultado es una respuesta en la célula, aumentado, disminuido para llegar a la igualdad de los valores. En cambio, un antagonista sí también se une a un receptor. No solo lo activa, sino en realidad bloquea a su activación por los agonistas. ¿Qué significa? Que sí hay una unión, pero en este caso no lo deja que haya un efecto ya de funcionalidad para que el paciente sienta un efecto terapéutico. Es como si inmediatamente te tomes un laxante con un medicamento que te evita, en este caso, la deposición de heces líquidas, ¿no? Entonces, estamos antagonizando, significa que no dejamos al medicamento que haga el efecto farmacológico deseado. Existen dos tipos de agonistas, ¿no? Agonistas, habíamos dicho, es que cuando hay una unión fármaco-receptor tenemos un efecto esperado, un efecto farmacológico. ¿De qué depende que un agonista se llame total o completo o parcial? Y ahí dice, ¿no? Vamos a ver que es un agonista total cuando hay una afinidad única entre el fármaco y el receptor, y sí vamos a tener una respuesta en la célula, ¿ya? Entonces vamos a ver que la unión fue perfecta, hay afinidad tanto del fármaco como del receptor, y de esa manera vamos a tener un efecto farmacológico. Y como su nombre lo indica, parcial, ¿no? Activa al receptor, pero no causa el efecto fisiológico esperado. ¿Por qué? Porque no llega a haber una unión perfecta entre el fármaco y el receptor, en este caso, que es la proteína plasmática. Los receptores en el cuerpo humano que están, para que ustedes sepan, les voy a dar la dirección exacta. ¿Dónde se encuentran los receptores que nosotros necesitamos para que haya unión con los fármacos? En este caso, también los receptores son los encargados de recibir, como su nombre lo indica, reciben a los alimentos. Entonces nosotros vemos que los receptores están en el cuerpo humano, donde la mayoría está en las membranas celulares, ¿ya? Pero también podemos tener receptores en toda la estructura de la membrana, tanto nuclear como celular, ¿ya? Entonces los receptores en el cuerpo humano funcionan al ser estimuladas o inhibidas por agonistas o antagonistas naturales. ¿Qué significa? Que nosotros ante una situación fisiológica podemos ser, en este caso, inhibidos fisiológicamente o aumentados fisiológicamente para producir un efecto. Entonces, repito, los receptores en el cuerpo humano que se encuentran situados en la superficie de la célula, generalmente en la membrana celular, a veces también en la membrana del núcleo, estamos hablando que funcionan al ser estimuladas o inhibidas por agonistas o antagonistas de manera natural. Nosotros tenemos una serie de secreciones hormonales que mantienen de manera fisiológica y normal toda la funcionalidad del organismo. Para eso necesitamos energía, nutrientes, pero en este caso estamos hablando de otro grupo de sustancias químicas que ingresan y también tienen que hacer un efecto farmacológico. Entonces, seguimos hablando. ¿Qué son en realidad estos receptores? Hemos dicho que son en realidad proteínas plasmáticas, la que más abunda es la albúmina, ¿no? Nosotros vamos a ver que
cuando un paciente está con dificultad de dar receptores, en este caso cuando están pacientes ya hospitalizados, piden, ¿no?, como un suplemento la albúmina. La albúmina, incluso nosotros en vivo podemos comer la clara del huevo y ya estamos con bastante receptores, ¿no? Son macromoléculas, proteínas que nos sirven en este caso de receptores. ¿Qué significa la palabra receptor? Es recibir, ¿no? Entonces, estamos en nuestro organismo con muchos receptores. A veces, algunos tan específicos, ya, por ejemplo, la transferrina es la única que acepta el hierro que nosotros vamos a ingresar a nuestro organismo. Entonces, tenemos diferentes tipos de hierro, ¿no? Sulfato ferroso, fumarato ferroso. De acuerdo a ello, en este caso, nosotros vamos a tener más o menos afinidad con el receptor. La industria, vuelvo a repetir, por ejemplo, el sulfato ferroso antes tenía inconvenientes, provoca estreñimiento, tiñe las heces fecales de negro. Y en este caso, pues se mejora la molécula, ya no, y necesitaba medio muy ácido, por eso se quedó, ¿no?, en el adagio, es decir, el sulfato ferroso se toma con vitamina C para mejorar su absorción. Entonces ahora ya tenemos moléculas mejoradas, tenemos el fumarato ferroso, son cápsulas blandas, por cierto, el precio es mucho más alto que un sulfato ferroso. Estos no provocan estreñimiento, que es lo más fregado en la situación, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, que son las que más usan el sulfato ferroso, evita el estreñimiento y no tienen interferencias en la absorción necesariamente en un medio ácido, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo tomo sulfato ferroso con leche, por ejemplo? No puedo precipitarla. En cambio, con esta molécula ya podemos consumir el medicamento y que haya la posibilidad de que el alimento que vamos a ingerir luego de él no haga ninguna interferencia en su absorción. Entonces terminamos indicando que las proteínas plasmáticas o los receptores, perdón, son proteínas plasmáticas, en realidad son macromoléculas, son un conjunto conglomerado de moléculas, las llamadas proteínas en este caso, para formar un receptor. Habíamos hablado de los receptores donde se encontraban proteínas plasmáticas que están en la membrana celular. Habíamos hablado, cuando vimos la estructura de la célula, habíamos mirado las proteínas integrales y las específicas en este caso. Entonces, vamos a ver cómo este autor que clasifica las proteínas lo hace en 5 grupos. Estas proteínas que se encuentran entrelazadas en la bicapa lipídica se pueden llamar proteínas reguladoras. Dentro de esta, fisiológicamente nosotros tenemos hormonas, la tiroxina, la insulina, el estrógeno, factor de crecimiento y algunos neurotransmisores que se comportan como proteínas reguladoras. Dentro de estos neurotransmisores, por ejemplo, el que ayuda en la transmisión del impulso nervioso, lo vamos a ver en el sistema nervioso, está la acetilcolina y la noradrenalina, que se comportan como su nombre lo indica, ¿no? Transmisores de una información que viene del cerebro para seguir una actividad fisiológica. Entonces, dentro de los receptores tenemos las proteínas reguladoras que se comportan, aparte de hacer un proceso fisiológico, se comportan como proteínas ya reguladoras en caso de que ingrese un medicamento, sin olvidar que ellas cumplen una funcionalidad de manera fisiológica. Estructurales. ¿Quién es la que le da la estructura a la célula? La bicapa lipídica tiene que estar como con unas escaleras para que ellas no se derrumben. ¿Quiénes son las proteínas estructurales? Ya actúan como podemos decir algunos conos que mantienen la bicapa lipídica y ellas, el ejemplo más claro es la tubulina, que también se comporta como un receptor. Otro tipo de proteínas son aquellas que intervienen en procesos de transporte. Nosotros hemos visto que hay unos electrolitos muy interesantes que cumplen funcionalidades importantes en la célula, como es el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, el sodio y el potasio, ahí hay una enzima, ¿ya?, que interviene, la sodio-potasio ATPasa,
que es la que nos ayuda a ingresar o a egresar estos electrolitos de acuerdo a la necesidad fisiológica. Otros receptores que tenemos está en la membrana de los ácidos nucleicos. Nosotros, ¿qué tenemos en el núcleo? ADN, ARN. Ellos son estructuras. Al ser estructuras también tienen membranas y ahí están entrelazadas las proteínas plasmáticas. Y otros receptores o proteínas plasmáticas son en realidad vías metabólicas. Nosotros vamos a hablar y quiero que busquen en su glosario, ya creo que les dije el citocromo P450, ¿ya? En realidad, nosotros vamos a ver que en todos los órganos metabolizadores tenemos rutas metabólicas, ¿no? Rutas por donde ingresan los medicamentos, ¿ya? Y de esa manera van a tener la oportunidad de unirse al receptor específico y hacer una acción farmacológica. Ejemplo de estos, de manera normal, tenemos la acetilcolinesterasa, que ya les dije que era una enzima que es mediadora, en este caso, la transmisión de los impulsos nerviosos, la necesitamos para tener impulso de nuestros movimientos de manera involuntaria. Entonces, chicos, no se olviden, los receptores, como su nombre lo indica, reciben aquí a la molécula química, pero también hacen funcionalidades, ¿no? Pueden segregar algunas sustancias, pueden, en este caso, nutrirse de algunos alimentos, y es posible que cuando nosotros ingresemos un alimento después de un medicamento, esta proteína plasmática llamada receptor esté ocupada previamente. Les explicaba en la anterior clase que hay interferencias, por ejemplo, una persona de sexo femenino que quiere hacer planificación familiar está entre una epilepsia que tiene de base y como medicación está la carbamazepina, y ella está también tomando estrógenos para evitar, en este caso, para el control de la ovulación. Entonces, habíamos hablado que a ambos les gusta el mismo camino, les gusta la misma ruta metabólica. Entonces, compiten por el mismo camino. El que primero llega es el efecto farmacológico que gana. Si llega el anticonvulsivante, pues no tendrá convulsiones, pero puede estar predispuesta a un embarazo no deseado. Y si llega el anticonceptivo, pues no queda embarazada, pero puede estar sujeta a esperar las convulsiones. Entonces, volviendo a los receptores, en realidad, aquí vamos a ver 5 modelos de receptores que hacen diversas funcionalidades y son los encargados de recibir a los medicamentos cuando llegan al organismo. A través de ellos, ellas pasan y hacen un equilibrio de concentración por los fenómenos físico-químicos que ya vimos. Habíamos dicho que el fármaco, en realidad, tiene que ser amigo del receptor, o al revés, el receptor tiene que ser amigo del fármaco. Siempre, ¿no? Vamos a ver hasta en la vida humana, nosotros somos más accesibles a pegarnos a unas personas que a otras. Mucho más en la ciencia, en la forma en la que nos han hecho, ¿no? Una estructura maravillosa. Igual nuestros receptores, algunos son específicos y solo se unen a los que ellos necesitan o a los que necesitan para estar dentro de ella. Entonces, una vez que hay unión fármaco y receptor, estas uniones, en este caso, se forman entre una molécula de fármaco y el receptor. Estas uniones, como dice la literatura, no son eternas, son reversibles. ¿Por qué? Porque la dosis del fármaco se agota, entonces el receptor nuevamente queda libre. Entonces, la facilidad con que interactúan tanto el fármaco y el receptor está influenciado por el grado, dice la bibliografía, de complementariedad en sus respectivas estructuras tridimensionales. ¿Qué significa esto? Que el fármaco tiene que ser como un verdadero rompecabezas que encaje a la estructura del receptor. Y es ahí donde las industrias cada vez mejoran sus tecnologías químicas para que cuando inventen una molécula sea de acuerdo a la forma que es el receptor donde ellos necesitan que vaya esa molécula. Si es un fármaco para el
a nivel cardíaco, entonces se tiene que parecer mucho a la estructura al miocito, al hepatocito, ¿no? Al alveolo pulmonar, todos ellos son pequeñas moléculas que conforman diferentes órganos, ¿no? El alveolo es el pulmón, el del hígado, ¿qué se llama? ¿No? Cada uno tiene sus respectivas moléculas que hacen la formación de un respectivo órgano. Ustedes ya llevaron en anatomía, están más fresquitos que yo, saben cuál es cada una ¿cómo se llaman cada una de las moléculas? Por ejemplo, en el riñón, a ver, Calle, ¿qué se llama la estructura más pequeña que conforma un riñón? O el conjunto de moléculas que conforman un riñón. Lisette Calle, mientras despiertan. Levante la mano por lo menos. ¿Qué se llama la célula que conforma el riñón? ¿Sabe o no sabe? No me acuerdo. ¿Sí o no? Células renales. No se llama célula renal. Se llama nefrona. Michelle Kolke, ¿cómo se llama la célula que conforma el pulmón, la más pequeñita? Ahora está de moda hablar de eso porque el COVID hace estragos a nivel de ella. ¿Sabe? Kolke, ¿no está? Yo le pongo falta si no está. ¿No es los alveolos? Michelle, alveolo pulmonar, perfecto. Entonces, vamos con Ewes. Ahí me estaba fregando Daniel Ewes, no me llamó, ahora lo llamo. ¿Cuál es la célula que conforma el hígado? ¿Ah? No, Luis, no sé. ¿Cómo? ¿No fuiste? ¿Pasaste en avión en anatomía? Se llama hepatocito. A ver si sabes esta otra. ¿Cuáles son las células que conforman la grasa? Adipocitos. ¿Cómo pues, chicos, no van a saber si ustedes han pasado anatomía? Para llevar mi materia pasaron anatomía, pasaron fisiología, se rajaron la cabeza, fregando, molestando, ¿no? Para estudiar la materia y no pasaron en avión. Ya tienen que saber, chicos, en cualquier examen yo les voy a preguntar. Son preguntas de conocimiento general, ni siquiera es nuestra parte que nosotros solo manejamos en el área de bioquímica. Entonces, jóvenes, volviendo al tema, nosotros tenemos células pequeñas donde la industria farmacéutica tiene que inventarse e ingeniárselas para formar como un verdadero encaje tanto la molécula química con el receptor. Tenemos receptores que ya a partir del microscopio, ya ellos saben la estructura que tienen. Por eso, para no complicarse, ellos la hacen similitud de la molécula química con el receptor. ¿Para qué? Para que haya una unión verdadera, para que interactúe el fármaco y el receptor. Entonces nosotros vamos a ver en el grado de que ellos se complementen, vamos a ver que de cierta forma a partir de ahí va a haber un mecanismo de acción y vamos a esperar un efecto farmacológico. Repito, la industria inventa cada vez para no tener problemas con la unión estructuras tridimensionales para que haya una unión más perfecta. Entonces, terminando la multimedia, dice, los fármacos se unen a los receptores mediante dos tipos de unión. Estas uniones serán más o menos fuertes, pero son reversibles. ¿Ya? Tenemos una unión covalente y una unión no covalente, como lo dijimos al principio. ¿Qué significa que un receptor se una a un fármaco de manera covalente? Dice covalente, dos átomos comparten electrones de valencia, que existe para que exista una unión covalente. Entonces, las uniones covalentes son irreversibles con la temperatura corporal en ausencia de un catalizador. La formación de uniones covalentes entre un fármaco y su receptor es muy poco común en farmacología. Yo antes había dicho que son uniones reversibles, pero aquí vamos a tener
un factor que es influyente para que esto sea lo contrario a lo que dice la literatura. Entonces siempre hay esos contrarios que nosotros los tenemos que recalcar y repetir. Por eso las uniones covalentes dentro del área de la unión fármaco-receptor no son abundantes. Sí, la unión no covalente, entonces la ausencia de uniones covalentes se produce una interacción reversible entre fármaco y receptor. ¿Por qué digo reversible? Porque el fármaco no está toda la vida en el organismo humano. El fármaco tiene una dosis y la dosis lleva una concentración, entonces va a estar cierto tiempo pegada a ese receptor hasta que agota su dosificación. Son uniones no covalentes, químicas, reversibles, son de diversos tipos, ¿ya? Y es de esperar, dice, que más de un tipo de estas uniones actúen en el mismo tiempo. Entonces, dependiendo de las uniones que hay en el fármaco receptor, nosotros vamos a tener más o menos respuesta farmacológica. Entonces, si bien tenemos bastante información, dice la literatura, la contribución precisa de cada tipo de unión es desconocida, ¿ya? Entonces, en esta ciencia todavía hay algunos fenómenos que no están explicados. Entonces, nosotros vamos a terminar diciendo que los tipos de unión no covalentes que existen son unión iónica, unión de hidrógeno y unión de Van der Waals. ¿Qué son? Son uniones no covalentes, son reversibles, son las que más abundan en la forma de unir un fármaco a un receptor. Entonces, chicos, no se olviden que todo fármaco, al igual que algún nutriente, necesita a alguien que lo reciba. A partir de ahí se arma la fiesta que viene a ser el mecanismo de acción y el paciente siente un efecto farmacológico. ¿Ya? Unión de hidrógenos. ¿Cómo es una unión de hidrógenos? Hemos dicho que son reversibles, son átomos de hidrógeno covalentemente unidos con átomos muy electronegativos. Entonces, pueden ser moléculas de oxígeno, nitrógeno o flúor para que nosotros digamos hay una unión entre una molécula química que tiene oxígeno, nitrógeno o flúor con un receptor. Unión de Van der Waals. Hay una interacción mutua de los electrones. Hemos dicho que la membrana tiene carga eléctrica, ¿no? Que la hace mejor en su selectividad y los núcleos de las moléculas adyacentes. Entonces hay una interacción mutua entre electrones y los núcleos de moléculas adyacentes. Hay una fuerza de atracción que depende en una forma de la distancia que hayan entre ambas moléculas. Esta unión puede operar a distancias en que hay poco o ningún intercambio y está asociada con energías menores. Entonces, la unión de Van der Waals está asociada a la existencia de fuerzas débiles de atracción y de repulsión entre las moléculas. Entonces, este tipo de unión maneja un poquito las cargas eléctricas que puedan tener, ¿ya? Para que exista atracción o no entre una molécula química llamada medicamento y entre un receptor. Y por último, para terminar, nosotros estamos hablando ya de todo lo que sucede para que haya unión fármaco-receptor. Les he dado la dirección exacta. En las moléculas diminutas de cada órgano hay una unión fármaco-receptor, hay modelos de unión. Entonces, vamos a ver que lo que sucede en todo esto desde el momento en que haya una unión fármaco-receptor, hay una serie de procesos que llevan a cabo en la célula debido a las acciones de drogas en el organismo. Entonces, volvemos a repetir. Las drogas tienen dos efectos fundamentales sobre el organismo. Estimulan o inhiben el proceso fisiológico. De esa manera, ya vamos a darnos cuenta que una unión entre fármaco receptor estimula, aumenta, inhibe, disminuye un proceso fisiológico que ya había. Vuelvo a repetir siempre, el medicamento jamás crea funciones nuevas. El medicamento estimula o inhibe ¿para qué? Para dejar el efecto mimetizado a manera normal. Entonces,
Está por demás de recalcarle que los fármacos entran y hacen uniones y de esa forma vamos a tener un mecanismo de acción para esperar un efecto farmacológico. ¿Qué es el efecto farmacológico? Es el final de lo que sucede en ese mecanismo de acción. Necesito que ustedes vayan buscando en su glosario, ¿ya? ¿Qué es mecanismo de acción? Necesito que busquen mecanismo de acción. Cabe destacar que ustedes en su guía, después de cada tema, me van a hacer su resumen con su glosario respectivo. Eso lo voy a revisar la semana que yo llegue de viaje. Vamos a tener la primera práctica, que son vías de ingreso, ¿ya? Y ahí yo voy a revisar cada una de las tareas. Yo las anoto, miren, este es mi cuaderno y las estoy anotando. ¿Qué es mecanismo de acción? ¿Qué es interacción medicamentosa? ¿Ya? Entonces, una interacción se da cuando se administran más de un fármaco a un mismo paciente. Es lógico pensar que los pacientes a veces no solamente consumen un medicamento. Hay los famosos pacientes polimedicados, pacientes que tienen enfermedades de base, personas adultas. Entonces, lastimosamente, pueden estar en la oportunidad de consumir varios medicamentos. Entonces, de esa forma, el farmacéutico tiene que ser un artista en poder acomodarle su medicación para que tenga un buen aprovechamiento de todos y cada uno de los medicamentos. Entonces, ustedes tienen un familiar siempre, un abuelito, un papá, que está tomando medicamentos y ustedes como farmacéuticos tienen que preparar las tomas en un horario adecuado, ¿ya? Entonces, ese horario adecuado evita que nosotros mal usemos el medicamento por una toma inadecuada. Por ejemplo, si su mamá tiene problemas tiroideos y toma adición a levotiroxina, usted va a buscar todas las reacciones adversas, interacciones medicamentosas y va a decirle a su mamá, ¿sabe qué, mamá? Va a tomar su levotiroxina y después de 1 hora recién va a consumir alimentos. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre la masa, ya la estructura de la masa de ese alimento con el medicamento que usted está tomando. Entonces, tomar en cuenta que cuando se administra más de un medicamento, más que todo en aquellos pacientes polimedicados, las reacciones pueden ser completamente independientes unas de otras la mayoría de las veces. Sin embargo, el efecto combinado puede ser mayor que el que podría obtenerse con un solo medicamento. Hemos hablado que un medicamento puede aumentar o disminuir el efecto. ¿Qué pasa si los dos son depresores o si los dos son estimulantes? ¿Qué les parece? Va a haber la suma o la potenciación. Es por eso que cuando utilizamos 2 depresores, vamos a tener problemas cuando se utilizan varias drogas, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos en el hospital pacientes drogados, pacientes intoxicados, cayendo en manifestaciones clínicas severas por utilizar un efecto combinado? ¿Qué se suma? ¿Ya? Entonces, a manera que se va sumando, podemos tener con un medicamento solo o bien un medicamento puede tener un efecto menor que si se administra solo. Entonces, pueden suceder las dos cosas, que el efecto aumente o que el efecto se inhiba o se disminuya. Entonces, de aquí en adelante, farmacéuticos tengan en cuenta que el mismo hecho de tomar 2 medicamentos o medicamento, alimento, hay interacciones. Ambos. Por favor, Sangüesa, estás con tu micrófono activo. Sangüesa, tu micrófono. Ustedes piensan que no los veo, aunque sean 100 alumnos, yo los veo a todos aquí. Bueno, entonces habíamos hablado de las interacciones medicamentosas que se dan alimento-medicamento o medicamento-medicamento. Por eso es importante estudiar si ellos no se interponen entre la absorción de uno o del otro. Entonces, nosotros vamos a hablar de 2 términos. Van a poner ya sinergismo,
antagonismo, ¿ya? Que ya los vimos anteriormente, ¿no? Parcial o total, ¿no? Sinergismo, cuando estamos hablando de sinergismo, estamos aumentando el efecto, ¿no? Estamos tomando 2 depresores. Entonces, ¿qué va a suceder? Una codeína más una benzodiazepina, estoy deprimiendo mucho mi sistema respiratorio. Por lo tanto, puedo provocar la muerte. Estoy haciendo un efecto sinérgico. Y aquí ustedes se van a dar cuenta, existen 2 modelos de sinergismo. De suma, que significa A más B, me da AB, ¿no? Lo estoy sumando. Por ejemplo, en el mercado tenemos diclofenaco y paracetamol. Estamos mezclando 2 AINES que tienen la misma potencia. Pero ¿qué le sumamos? El paracetamol solamente es analgésico y el ibuprofeno o el diclofenaco son analgésicos antiinflamatorios. ¿Qué estamos haciendo? Sumando un efecto para disminuir las dosis. El paracetamol es hepatotóxico, ¿no? Tengamos cuidado. El ibuprofeno o el diclofenaco lo podemos mezclar. Bajamos las dosis de ambos y vamos a tener un sinergismo de suma. Tenemos el efecto analgésico muy potente porque le hemos agregado paracetamol y antiinflamatorio antipirético por la otra molécula que viene acompañando. Entonces se llama sinergismo de suma. ¿Cuándo se llama sinergismo de potenciación? Igual, tenemos los AINES. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos los AINES que pertenecen los comunes y corrientes, si hablamos de su mecanismo de acción, los que inhiben a la COX-1 selectivamente o no selectivamente a la COX. Entonces, el sinergismo de potenciación es cuando cualquiera de estos AINES comunes los unimos a un analgésico, perdón, que ya no se llaman opioides. Se ha dado que todos los derivados opiáceos también tienen propiedades analgésicas. Uno de ellos, que más lo utilizamos bastante de manera frecuente, la codeína, el tramadol. Entonces, cuando nosotros vemos un sinergismo de potenciación, le estamos dando al paracetamol codeína, que hemos dado un derivado opiáceo que complica la situación porque tenemos que tener cuidado en el paciente que produce habituación, ¿no? Produce acostumbramiento y disminuye en este caso la sensibilidad del paciente al dolor. Pacientes que están toda la vida tomando analgésicos, su sensibilidad del dolor se hace alta, entonces al menor estímulo ellos brincan porque normalmente están adormecidos. Entonces, volviendo al tema, tenemos sinergismo de suma cuando se suman efectos y tenemos sinergismo de potenciación cuando aumentamos el efecto, un paracetamol más una codeína. Estamos hablando de una potenciación de la molécula ya respecto a la otra. Y hablamos de antagonismo. Vamos a pasar la multimedia. Entonces, sinergismo es eso, ¿no? Aumento de una acción farmacológica por el empleo de otra, ¿ya? Entonces, utilizamos, como dije hace un momento, drogas con acciones similares y di el ejemplo de los AINES. Y hablé del sinergismo de suma cuando voy asociando 2 principios activos en una misma forma farmacéutica y le doy la sumatoria de analgésico y antiinflamatorio. Y el sinergismo de potenciación es cuando 2 drogas administradas de manera simultánea tenemos una respuesta mayor. El ejemplo más claro que les di era el AINES con la codeína. Otro ejemplo que nosotros tenemos es la trimetoprima y el sulfametoxazol. En el mercado, ustedes busquen un poquito de información. Este antibacteriano quimioterápico potencia el efecto del sulfametoxazol, su efecto antibacteriano, si lo unimos a la trimetoprima. Entonces, esta unión la tenemos en el mercado y se llama cotrimoxazol, el famoso Bactrim, ¿no? Entonces, ahí está el claro ejemplo de sinergismo de potenciación, aumentar el efecto farmacológico de una droga por el empleo de otra. Luego vamos al término antagonismo competitivo. Ay, un momento, voy a pedir agua. Ay, no hay quien me traiga, vamos a esperar. Entonces, antagonismo es la disminución antagónico. Estamos retrocediendo el efecto farmacológico. Entonces, nosotros vamos a tener que cuando hay procesos asmáticos, cuando hay procesos inflamatorios, por ejemplo,
la histamina produce contracción de los bronquios, cuyo efecto es disminuido por la adrenalina que los dilata. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos pasando por un proceso alérgico, por un proceso inflamatorio, liberamos la histamina. Resultado de esta liberación de esta histamina es como si produjera una sustancia, en este caso, que provoca un efecto que es la contracción de los bronquios. Entonces nosotros vemos que vamos a utilizar un medicamento que contrarreste y dilate los alveolos pulmonares. Entonces, ¿qué utilizamos? Otro medicamento que se llama adrenalina. Entonces, estamos ante ello, ¿no? Un sistema igual antagonista competitivo y un sistema antagonista no competitivo. ¿Qué significa que sea competitivo? Una sustancia de estructura química semejante a la droga se fija en los receptores de aquello e impide que el fármaco se fije en ellos. Qué fácil, ¿no? El ejemplo claro está cuando nosotros estamos bajo el efecto de los plaguicidas, por ejemplo, organofosforados, organoclorados, inhibimos la liberación de la acetilcolina, es una enzima. La acetilcolina hace que se haga una mediación en la situación de la voluntad en los movimientos. Entonces ella produce contracción muscular y la atropina es la que los relaja. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando estamos con una intoxicación con cualquier plaguicida que tenga esa naturaleza de inhibir esta enzima en mi organismo, por lo tanto voy a estar desordenada en mis movimientos, estoy contraída, estoy rígida, entonces, ¿qué me hace? El médico llega inmediatamente, me hace una valoración y me puede colocar atropina para poder relajar mi musculatura por el efecto competitivo. ¿Qué hace? Sustancia de estructura química semejante a la droga se fija en el receptor e impide, en este caso, que el fármaco, la atropina, se une a los receptores e impide que el plaguicida esté haciendo el efecto de contracción. Antagonismo no competitivo, dos drogas, estructura química diferente. Fíjense, estructura química similar y estructura química diferente ocupan dos clases distintas de receptores y dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Tenemos dos, ¿no? Que van al mismo ritmo. Entonces, uno se une a uno y el otro, en este caso, hace que demos efectos completamente diferentes. Igualmente, seguimos con la histamina. Actúa específicamente sobre los H1. Tenemos receptores H2, pero no, a la histamina le gusta solamente el H1 y la adrenalina que actúa sobre los receptores adrenérgicos beta. Entonces estamos hablando de ciertas, ¿cómo les puedo decir? Ciertas afinidades, ¿ya? Que siempre se dan para que ambas sustancias se inhiban, aumentando o en este caso no se molesten, se aumenten o se disminuyan el efecto que tienen, ¿no? Entonces ya hemos visto que fármacos agonistas, pueden buscar también qué es agonistas, ya vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 fármacos agonistas, fármacos antagonistas, vamos a hablar sinergismos, antagonismo, todo eso ustedes tienen que manejar porque yo les voy a preguntar en los exámenes de manera indirecta qué significa cada uno de ellos. Bueno, dentro de los términos también que nosotros tenemos que saber en la farmacología es el término antídoto, ¿no? Estamos hablando de un modelo de antagonismo, por eso viene la palabra de ahí, capaz de impedir o inhibir la acción de un tóxico de manera total. El antídoto, hay diferentes tipos de antídoto químico, antídoto farmacológico, antídoto químico es cuando dos moléculas de droga se unen en el organismo para convertirse en un compuesto inactivo, lo que se anula la acción farmacológica y al anularse la acción farmacológica, pues sigue la acción también tóxica de manera igualada. Entonces el antidotismo químico es netamente una neutralización, una anulación de la acción farmacológica y toxicológica que pudiera tener ese producto farmacológico, esa molécula química. Antidotismo farmacológico es la capacidad que tiene una sustancia para producir una acción farmacológica opuesta a la que se produce en un veneno, pero sin actuar de manera directa sobre el mismo. Se refiere a los casos de antagonismo competitivo y no competitivo. ¿Ya? Entonces hablamos ahí de que hay diferentes formas de llamar, ¿ya?
a la forma de neutralizar, de anular el efecto farmacológico, llamándose antidotismo, que viene de la palabra antagónico, ¿no? Bueno, otro término que nosotros vamos a buscar, pueden buscar otro concepto de acumulación es uno y tolerancia es otro. ¿Qué es la acumulación? Nosotros vamos a ver que todo lo que ingresa a nuestro organismo tiene que salir, tiene un tiempo de vida media, que es, busquen, tiempo, les voy a preguntar en el examen, tiempo de vida media. Es el tiempo que dura el fármaco hasta que concentre el 50% del total de él para que en ese momento suceda el proceso de eliminación. Nosotros hemos visto que los medicamentos se administran cada 6 horas. ¿Qué pasa en esas 6 horas? Hay una absorción, una distribución, ya un metabolismo que está preparándolo para la eliminación y la eliminación correspondiente. Entonces las tomas se dan de acuerdo al tiempo de vida media de los medicamentos. Cada 4 horas, una aspirina se puede dar perfectamente cada 4 horas. Ella se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina en 4 horas. Podemos dar cada 8 horas los antibacterianos. Hay algunos AINES que se dan 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Esos son 3 tomas al día, dividiendo entre las 24 horas del día. Cabe destacar que si yo les digo tomar cada 8 horas y les digo desayuno, almuerzo y cena. A ver, saquen sus cuentas. Tengo que desayunar 7 de la mañana, tengo que almorzar 3 de la tarde y tengo que cenar 11 de la noche. Ese sería el horario más cómodo que tuviéramos. Entonces, la acumulación, nosotros la vamos a ver, la cantidad de fármaco que concentra en la absorción, distribución. Ahí vamos a llegar tiempo de vida media y empieza a decaer, a eliminarse y a degradarse. Por eso tenemos medicamentos TU. Diana Rojas, ¿qué significa TU? ¿Ha visto usted en algunos medicamentos Talflex TU? ¿Qué significa TU? Talflex TU, ¿quién sabe? Doctora, cuando un medicamento tiene TU, ¿significa que es toma única? Exactamente, toma única es eso, ¿no? Nosotros estamos mirando, ¿ya? Que la toma única significa que el medicamento es de larga vida. Ahora, por ejemplo, tenemos antibacterianos, levofloxacina, macitromicina, macrólidos, que se tienen la oportunidad de durar 12 a 24 horas en el organismo, ¿no? Entonces la industria está apuntando por esos medicamentos, aunque para ellas no les rinde, ¿no? ¿Qué pasa si tenés un medicamento en el mercado y tomas uno durante 3 días? No es negocio para las farmacéuticas, se dan cuenta, pero tenemos que llegar a ello, por eso es que cuestan más caros. Entonces la acumulación es eso, ¿no? Tiempo que la respuesta a dosis diversa puede depender de una serie de características especiales del metabolismo medicamentoso como acumulación y tolerancia. Acumulación, se administra un medicamento con intervalos tales que le permitamos al organismo eliminar una dosis antes de inyectar la otra. Y que cada qué tiempo vemos, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, como la toma única. Entonces, esa es la acumulación que nosotros vamos a tener de acuerdo al tiempo de vida media del organismo. Absorción, distribución. Llegamos a la cúspide e inmediatamente el fármaco se metaboliza, que es la parte fea en farmacología, o se activa o se inactiva y se prepara para la eliminación. Entonces, se observan en medicamentos que tienen una semidesintegración prolongada en el cuerpo. Muchos de ellos son toma única. ¿Qué han hecho? Mejorarle las características organolépticas. Eso es lo que vamos a ver en práctica. Ustedes van a llevar diversas formas farmacéuticas y vamos a medir el tiempo de desintegración, el tiempo de disolución de los diferentes, tenemos comprimidos efervescentes, comprimidos retar, cápsulas blandas, cápsulas de gelatina. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a medir en tiempo. Eso es lo que se hace en la cinética. Imagínense, es un comprimido que tiene que tomar su tiempo para liberarse de los excipientes y quedar como principio activo puro. Entonces, todo eso lo vamos a observar en la parte práctica. Tolerancia. Ay. Aquí vamos a ver
es una resistencia exagerada que nosotros desarrollamos a un medicamento, ¿no? Por ejemplo, tolerancia de especie, tolerancia congénita, adquirida y cruzada. De especie, individuos o especies específicas que son insensibles a ciertas drogas. Así el conejo es muy resistente a la atropina, entonces no se puede hacer ensayos experimentales en esa cepa, en ese tipo de animales de experimentación. Entonces, nosotros igual en la vida humana vemos, ¿no? De especie, ahí los asiáticos, los de tez blanca, los de tez morena, tienen cierta sensibilidad o insensibilidad para dar alguna respuesta. Tolerancia congénita. Es la tolerancia natural del ser vivo a ciertas drogas. Hemos visto, ¿no? Que algunos niños, por falta de droga que la mamá consumía en la gestación, el niño nace con tolerancia y con los síndromes convulsivos. Le tienen que administrar la droga para que el niño esté activo nuevamente, ¿no? Esa es la congénita, la que nosotros damos a nuestras generaciones, que viene cargado en nuestra genética. Puede ser de nuestra especie, nuestra raza, la raza humana, oriente, occidente, o en este caso, genética que venimos marcados desde nuestros antepasados. Tolerancia adquirida, igual, ¿no? ¿Qué tal? Yo tomo todos los días un antibacteriano, uso continuo de una droga, y más que todo la tolerancia adquirida se dan en esos fármacos que producen dependencia. Pongan tolerancia, a ver, en el glosario van a poner, ya pusieron acumulación y tolerancia, pongan tolerancia, clases de tolerancia adquirida. Yo consumo todos los días una droga porque tengo un reumatismo y utilizo un derivado opiáceo que es la codeína. De lógica que voy a aumentar cada vez la sensibilidad del dolor, entonces tengo que estar dopada para no sentir dolor, me retiran el medicamento y estoy sumamente dolorida, ¿no? Entonces un aumento progresivo de la dosis, lo que sucede igual en los drogodependientes, cada vez la dosificación es como si fuera, miremos la historia, inmunizando al paciente, ¿no? Entonces, una necesidad de un aumento progresivo de dosis para llegar al mismo efecto determinado. Cabe destacar que si nosotros, como dicen, ¿no? Por ejemplo, los drogadictos los meten a la cárcel y los privan de droga, los pueden tener, él ya estaba con 1 gramo de cocaína y directamente ingresa a la cárcel, vienen los famosos síndromes de abstinencia, bueno, hay tratamiento médico y si él se deshabitúa a la droga. Después del año sale nuevamente a las calles y quiere nuevamente ingerir 1 gramo. Eso que antes ya él había tenido una tolerancia progresiva, la pierde y puede ser que ese gramo que él dejó hace 1 año y ahora lo vuelve a hacer, le provoque la muerte. ¿Por qué? Porque su organismo ya no estaba acostumbrado a esa situación. Entonces, esa es la tolerancia adquirida. Tolerancia cruzada se extiende a las que son relacionadas químicamente, ¿no? Alcohólicos crónicos tolerantes al alcohol etílico también son a otros depresores del sistema nervioso central. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que cuando yo me habitúo a un medicamento, por ejemplo, le digo, tenés tolerancia cruzada a las penicilinas. De lógico que no puedo usar ninguna de las derivadas de la penicilina e incluso la cefalosporina, porque son emparentadas estructuralmente y si le tengo sensibilidad a esta, de lógico que le voy a tener a la otra. Entonces, eso se llama cruzada, ¿no? Que son depresores, no son particularmente emparentados incluso químicamente, no tienen la misma estructura, pero el efecto viene a ser en este caso que le dé la tolerancia cruzada. ¿Cómo nosotros llegamos al mecanismo de tolerancia? Absorción deficiente de la droga en el tracto digestivo. ¿Qué pasa? El fármaco no llega a penetrar en el organismo y no alcanza en las células donde debe actuar. ¿Qué significa? Hay absorción deficiente, por lo tanto no hay concentración del fármaco en el órgano diana. Excreción rápida de la droga, ¿no? La eliminación rápida impide alcanzar una concentración efectiva a nivel de los tejidos. ¿Qué pasa? Tomamos diuréticos y laxantes y de esa manera podemos perder el efecto del medicamento por la excreción rápida. Rápida inactivación metabólica. Habíamos hablado del efecto de primer paso, ¿no? Entonces vamos a ver que en el efecto de primer paso los medicamentos
se inactivan antes de llegar a hacer una concentración y más aún de hacer un efecto farmacológico. O se inactivan y filtran directamente al hígado o en el camino lo inactivan algunos parásitos, bacterias o algunas enzimas y por lo tanto no vamos a tener una concentración adecuada de la droga. O la famosa tolerancia celular, una adaptación de las células del organismo a la droga. Muchas personas que usen repetidamente algún compuesto, por ejemplo, un analgésico derivado opiáceo, la morfina, cada vez quieren más droga, ¿no? Tolerancia, reciben altas dosis sin que experimenten intoxicación, es lo que le decían los drogadictos, ¿no? Tolerancia celular, la droga se acostumbra a esta cantidad de droga y por lo tanto para ella ya no puede estar al borde de o incluso en la dosis tóxica o mortal y ellos no. ¿Por qué? Porque tienen la tolerancia celular. La intolerancia o lo que nosotros llamamos el fenómeno de hipersensibilidad o lo que ustedes le llaman, ay, soy alérgico a la aspirina, soy alérgico a las penicilinas. Es una respuesta muy exagerada de un individuo aún a dosis mínimas de un medicamento. Yo soy intolerante al ácido acetil salicílico aún en dosis diminutas o incluso en dosis ideales, ¿no? Mucho más si estoy hablando de sobredosis. Igualmente, un ejemplo, la succinilcolina, que en realidad lo utilizamos como bloqueante neuromuscular. Si es bloqueante neuromuscular, pues tenemos un efecto de relajación muscular durante la anestesia general. Entonces, esta relajación por la sensibilidad que tiene el paciente a ese medicamento, puede llevar hasta provocar una parálisis de los músculos respiratorios. Por eso que nosotros hablamos ya de cierta situación de que no tenemos la capacidad de degradar a la sustancia. Por eso es que se llevan a cabo los fenómenos de hipersensibilidad o alergia. Entonces, estamos ante eso, fenómenos de intolerancia o hipersensibilidad. No estamos preparados para degradar y nos puede provocar un fenómeno negativo. Taquifilaxia, anoten. Aquí hay otro término que ustedes quiero que se lo aprendan porque hasta en el examen de grado o la tesis lo preguntan. Idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia, no? Bueno, hablemos primero de la taquifilaxia. Respuesta cada vez menos intensa hasta llegar a no producir ninguna acción farmacológica. ¿Qué significa? Me acostumbro a usar todos los días anestésicos locales, por ejemplo, la vasopresina, que es un medicamento utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, me voy acostumbrando y me voy a ver cada vez con menos intención respecto a mi respuesta, ¿ya? Para que llegue a no sentir ninguna acción farmacológica, ¿no? Entonces, jóvenes, no solamente y mucho más se da con los antibacterianos, ¿no? En el caso de la resistencia, busquen también resistencia a los antibacterianos, es lo mismo, ¿no? Nos acostumbramos, la molécula, perdón, no nosotros, porque nosotros tenemos bacterias patológicas, ¿ya? Que si yo le doy cantidades mínimas de algún antibacteriano, que es el que es utilizado para la eliminación, entonces ya lo toman como alimento y no como medicamento. Entonces ahí también vamos a hablar del término resistencia, ¿ya? No sé qué pasó aquí, intolerancia, taquifilaxia, ¿y por qué no quiere avanzar? El internet está lento, chicos. Recargar para mostrar la presentación. Problemas con el internet. Es por el viento, doctora. ¿Ah? Es por el viento que el internet está lento. Está lento, ¿no? Vamos a seguir, no tenemos problema. Vamos a entrar a mi computadorita. Documento. Ah, no, acá tenía en... Ah, no, descartar. No es eso, me estoy adelantando. Me estoy adelantando, chicos. Pam, pam, pam.
Bueno, como les iba diciendo, la resistencia, ¿no? Hablamos de la capacidad que tienen algunas células de no poder, en este caso, responder ante la llegada de un medicamento y que pueda provocar un efecto farmacológico, ¿no? Entonces, vamos a continuar. La tecnología es así, estamos en lento. Voy a ir mirando los que no están en mi lista. Llegó Melgar. Presente, doctora. Melgar. Ya. Sí. Almaraz. Almaraz, no la veo. Shock. 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 Presente, doctora. Jean-Pierre, qué nombre sango, Jean-Pierre. Francés. Gracias, Sí, doctora. dice. Fue francés. Francés, François Mitterrand. Bueno, ya lanzamos eso, tolerancia, intolerancia o hipersensibilidad. Ahí habíamos hablado un poquito, ¿no? De lo que es... Estoy en clases, no me digan yo llegué, no llegué, ya yo las miraré y las llamaré. El que entra tarde se atiene a las consecuencias. Entonces, intolerancia o hipersensibilidad, ya les dije que era la capacidad del individuo, ¿no? La no capacidad del individuo de tolerar una molécula química externa. Por lo tanto, va a tener una respuesta que desencadena una alergia, ¿no? Hay liberación de citoquinas, de histaminas y demás vainas. Taquifilaxia. Había dicho que ustedes tienen que buscar el término resistencia, idiosincrasia y la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? La respuesta cada vez menos extensa al llegar al punto de no sufrir ninguna acción farmacológica, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a anestésicos locales y la vasopresina, como les había dicho. Bueno, jóvenes, cuando empezamos a hablar entre la unión fármaco-receptor, que los fármacos tienen que tener cada vez estructuras tridimensionales para mejorar su unión. Les dije yo, ¿no? Que dependían de las características del fármaco y de las características del ser vivo. Entonces, nosotros vamos a ver que la unión, en este caso, o la interacción que hay entre fármaco, receptor, ya da la oportunidad que nosotros tengamos tres aspectos. Pongan ustedes ahí en su glosario afinidad, pongan el término potencia o fuerza, eficacia, y vamos a ver bien los resultados de qué es la eficacia y qué es la actividad intrínseca. Bueno, chicos, las características de los fármacos es eso, ¿no? La capacidad de unirse a su receptor específico. Entonces, la unión fármaco-receptor se puede desarrollar en estos fenómenos o en estos conceptos. ¿Qué es afinidad? Vuelvo a repetir. La industria farmacéutica genera nuevamente moléculas tridimensionales para que su receptor sea espectacular y formen un complejo fármaco-receptor. Hasta en el ser humano, ¿no? Nosotros nos unimos a una pareja por afinidad. Y en ese momento, dependiendo de la unión, respeto, honestidad, aguante y paciencia, podemos ser siempre un complejo fármaco-receptor pareja, tener hijos y vivir una eternidad. Entonces, la medida de probabilidad que una molécula de una droga se lleve bien con el receptor y haga un complejo fármaco-receptor. En ese momento hablamos de afinidad. ¿Por qué? Porque hay unión fármaco-receptor. Un ejemplo, drogas con actividad contráctil semejante a la acetilcolina y la propionilcolina. Ambas tienen la capacidad de producir un efecto. Pero, hay un pero, ¿no? Se necesita mayor concentración de una para producir el mismo efecto que la otra. Entonces estoy valorando y digo, ¿cuál es mejor? Llegamos a lo mismo, uso menos dosis de esta, entonces con esta me quedo, ¿no? La cual tiene la capacidad de ocupar más receptores que la propionilcolina,
cuando ambas drogas están presentes en idénticas concentraciones. Entonces, la acetilcolina es más afín por los receptores que la propionilcolina. Ahí está claro. Nosotros tenemos que hablar del término afinidad, la capacidad de hacer moléculas químicas llamadas medicamentos que sean afines por sus receptores. Entonces dice, yo solamente quiero que esta molécula haga efecto a nivel del sistema renina-angiotensina. La hago idéntica a la nefrona, que es desde ahí donde se inicia el sistema renina-angiotensina, y hago afín ese medicamento a ese receptor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde invierten las industrias, ¿no? Hacer afinidad o similitud entre la molécula química y la que va a recibir en este caso, que es el receptor. Potencia, fuerza. ¿Ustedes creen que por echarse 1 kilo de aspirina van a mejorar su situación de dolor? No, jóvenes. Cantidad relativa de una droga que se necesita para producir un efecto terapéutico deseado. Si no, pues se los medicáramos todingo, los inyectables en una sola postura, o tomábamos los 21 medicamentos de antibacterianos en una sola toma. Todos los medicamentos llegan a una potencia y ahí llego. No es lo mismo cuando hablamos en toxicología. En toxicología, la potencia, llegamos a la potencia y lo que le echamos sobre ella se llama efecto tóxico. Entonces, medida de una cantidad de una droga que nosotros podemos esperar un efecto terapéutico deseado. Hay drogas que aumentándole la dosis provocan estreñimiento, o provocan diarrea, o provocan un efecto alérgico, o dañan el riñón. Entonces, jóvenes, todos los medicamentos tienen un tope. Yo realmente veo como el ser humano siempre quiere más. Yo estoy ahorita sobre la duda del ibuprofeno y les voy a preguntar en alguna clase. Dice la bibliografía que el ser humano de un peso normal de 70 kilos solo requiere 400 miligramos de ibuprofeno. Y dale con la gente que quiere 800. Viene 200, 400, 600, 800. Deme el más fuerte. El paracetamol de 500, aparte de ser hepatotóxico, solo aceptamos 4 gramos en el día, 24 horas. La gente dice, deme de 1 gramo. Y se toman 2. Jóvenes, el peso corporal no hace que ustedes tengan un efecto plus en aumentar la dosis, porque no aumentamos la situación de la potencia. Aumentamos la concentración para tener efectos tóxicos, pero la fuerza es hasta ahí. Cuando vos tenés un puñete, ¿no? Llegas hasta ahí. Ahora, si vos el puñete lo practicas todos los días, cada vez vas a mejorar. Es igual, podés a través del uso continuo tener tolerancia y habituación, pero hablemos en modo discreto. La potencia de un medicamento está por su fuerza en un efecto farmacológico. Y una de las situaciones que tiene el ser humano es de aumentar la dosis para mejorar la potencia. No mejoramos la potencia, porque el medicamento llega a una potencia tal que no sube, aunque te tomes 1 kilo del mismo. ¿Entendieron? Nosotros tenemos en la literatura los AINES, ¿no? Selectivos o no selectivos en la medida que pueden inhibir una enzima que es funcional y la otra que es una enzima constitutiva en caso de procesos inflamatorios. ¿Qué quieren los autores? ¿Qué quieren los farmacólogos? Pero utilizar AINES que solamente inhiban a la que está, en ese caso, formándose en los momentos de trauma. Entonces tenemos los AINES, naproxeno y aspirina. Naproxeno viene de 550 y la aspirina de 500 miligramos. Ambos son potentes antiinflamatorios. Perfecto. Pero la aspirina la puedo administrar cada 4 horas. Entonces, más dosis de aspirina para producir el mismo efecto con una dosis de naproxeno de 550. Es lo que ustedes tienen que saber y dar a sus pacientes. Cuando ustedes ven que tienen, ay, que me duele aquí, que normalmente tengo gastritis y demás vainas, ustedes tienen que poner en la balanza cuál es el más beneficioso respecto a reacciones adversas. La aspirina, nadie duda, es barata, es económica, es potente, se la puede administrar cada 4 horas si el paciente tiene buena función renal y hepática. Pero el naproxeno me ofrece más ventajas, no me hace mucha irritación, es medianamente selectivo, no me hace irritación gástrica, dura más tiempo en mi organismo y el efecto va a ser el mismo. Entonces ahí estamos, ¿no? Los farmacólogos, los médicos, todo el área de salud que maneja medicamentos, en realidad farmacólogos y médicos y enfermeras tenemos, es más que todo el médico, tener conciencia
de que podemos utilizar medicamentos potentes con menos dosis para no estar saturando el organismo con dosis que en este caso pueden hacer efectos adversos. Eficacia. Por ejemplo, yo aquí estoy valorando un grupo muy numeroso. Yo tengo en lista más o menos unos 50 alumnos. Aquí en esta reunión veo 41, conmigo son 42. Veo que la presentación de tareas que ustedes tienen, que incluso como docente me puedo tomar la libertad de las tareas hacerla valer la mitad del examen. Entonces, ¿qué es la palabra eficacia? Cuando se da una orden y todos cumplen en la fecha establecida. Son 50 alumnos y 8 alumnos solo enviaron la tarea. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que trabajar fuerte con este grupo y si no le pongo las normas o los límites, muchos van a quedar aplazados. ¿Ya? He tenido que formarles grupo. Veo que es un grupo que nació con pandemia, lastimosamente. Tal vez estén desordenados, pero conmigo tienen que ir ordenándose. El que no me haga tarea, tal vez no puedan ni ingresar al examen. Entonces, la eficacia es esa, que todos cumplan con la orden. Eso es en los medicamentos. Que si yo le doy un antiinflamatorio, que cumpla con su poder antiinflamatorio. Eso es eficaz. ¿Serían eficientes si yo les doy la tarea para un día lunes, que ustedes la presenten? Por ejemplo, ahora pasamos clases martes y que me presenten mañana la tarea. Eso para mí es eficiente. ¿Por qué? Porque el alumno ahorró tiempo, espacio y ganó más tiempo de libertad porque cumplió con su responsabilidad antes de tiempo. Eso es ser eficiente. Sería lo mejor en los medicamentos, pero nosotros no solamente nos reservamos a la palabra eficacia. Y cabe destacar que lo comparo con su grupo. Tengo muy pocas personas que están haciendo la tarea. Decían que no tenían bibliografía. Tienen la bibliografía a su alcance y no están haciendo los resúmenes. Tal vez ante esa situación de incumplimiento yo tengo que poner medidas más restrictivas. No me ingresa al examen parcial si no tienen un porcentaje de tareas. Entonces ya están sobre aviso. Esa es la eficacia, la capacidad de hacer un efecto. Tenemos dos inhibidores H2, ¿ya? Son importantes para la acidez gástrica. Dos antagonistas de los receptores H2, a pesar de ser diferentes respecto a su potencia, son eficaces para el tratamiento de una úlcera péptica, aunque ambos producen un efecto terapéutico máximo. Entonces, famotidina y ranitidina tenemos en el mercado, son iguales, son similares, pero podemos tener un plus. La ranitidina es más accesible, es más rápida, la tenemos más económica, la tenemos genérica. La ranitidina tenemos de 150 y de 300 miligramos en vía oral. La famotidina tenemos de 20 y de 40. Entonces estoy tratando, imagínense, de 150 a 20, prefiero tomar famotidina. Voy a tener el mismo efecto terapéutico, pero voy a gastar más. Entonces ahí está, ¿no? Entre la eficacia de una molécula respecto a la otra que hace lo mismo, ¿ya? Actividad intrínseca, medida de la efectividad del complejo que se une fármaco-receptor para producir una respuesta farmacológica. Realmente es lo que nosotros vemos, ¿no? Dos parejas se unen, pero no funcionan. ¿De qué sirve que estén juntos? Puro pantalla. Lo mismo en el medicamento. Fármaco, receptor, ¿qué queremos? Mecanismo de acción para sentir un efecto farmacológico. ¿Ya? Clasificación de las drogas. Bueno, según su efecto farmacológico, las drogas pueden ser clasificadas como electrofarmacodinámicas, que actúan por un cambio en las propiedades eléctricas de la membrana celular, que significa la membrana bicapa lipídica que hace el proceso de difusión, filtración o pigmocitosis, tiene carga eléctrica, tiene su tamaño de poro. Entonces, un cambio en las propiedades eléctricas, de esa manera vamos a ver que hay afinidad del fármaco por el receptor. O quimiofarmacodinámicas, para que haya una interacción droga-receptor, hay una reacción química que lleva a la respuesta farmacológica. Entonces está claro, jóvenes, que según el efecto de las drogas, nosotros tenemos dos tipos, las electrofarmacodinámicas y las quimio. Electro a través de un cambio en la parte propiedad eléctrica de la membrana y la quimio a través de una reacción
química a través de mediadores, en este caso, para tener un efecto farmacológico. Las drogas electrofarmacodinámicas actúan con receptores que están situados en la membrana del lógico y el estímulo generado por la interacción que se hace droga, fármaco o receptor origina cambios potenciales en la membrana. No está en funcionamiento, entonces ya se pone alborotada y cuando nosotros nos llegan visitas sin avisar. Cuando se activa la membrana por el estímulo, se produce una reducción del potencial de la membrana, da origen a una alteración en la permeabilidad potasio. Entonces se invierte el potencial de acción, se hace positivo en el interior y se llama potencial de acción. Entonces, de ahí, efecto farmacológico. Y las drogas quimio, dijimos que había una reacción, las drogas, en este caso, en el fármaco complejo que se forma, droga-receptor, da lugar a una reacción química, resultado de ello, una respuesta a un efecto farmacológico. Reacción química, normalmente necesitamos mediadores o catalizadores o aceleradores de reacción, que pueden ser sistemas enzimáticos, AMP cíclico, consumo de energía, o inducción a síntesis de proteínas para poder tener el efecto farmacológico. Entonces tenemos ahí ya un tema avanzado. El siguiente tema lo vamos a avanzar rapidito para que yo les aviso con tiempo. Estoy viajando este fin de semana, entonces yo voy a hacer una programación, no sé si de un video o de una clase, siempre y cuando yo tenga el tiempo necesario para darlo. Les puedo programar también un video, ¿ya? Y la siguiente clase estamos hablando de, ahora estamos en fecha 27 de julio, vamos a agosto, el martes. Yo voy a estar de viaje, depende de la programación que haga, yo me voy a comunicar por el chat con ustedes, ¿ya? Y fecha 10, yo ya estaría programando una primera práctica con ustedes, donde el derecho a entrar a la práctica es que estén todos sus cuestionarios y sus glosarios hechos, más la tarea que tenían en la anterior semana. Ya ustedes me tienen que llevar los resúmenes del tema 1, del tema 2, del tema 3, más la forma farmacéutica que tenían que hacer. Ya tenían que pegar un envase y direccionar con flechas todo lo que significa o lo que hay en el envase, ¿no? Condiciones de almacenamiento, dosis, concentración, fórmula, no sé, regente farmacéutico, laboratorio productor, lote, vencimiento. Entonces, todo eso ya yo voy a revisar. Y al dar la práctica voy a ver cuándo es el primer examen parcial. Después del primer examen parcial, tengo yo la revisión, las exposiciones. Entonces necesito que todos los grupos estén preparados. Hasta el momento no he recibido ningún tema, ¿ya? Entonces necesito que los integrantes de los temas, aquí los tengo, los voy a mirar ahorita, no los tengo aquí, los tengo por acá. Entonces, vamos a hablar, fármaco 1, son bastantes chicos. Bueno, voy a nombrar en base a esta lista y me van a ir diciendo presente, ¿ya? Y luego vamos a ver si empezamos el otro tema para ir dando prioridad a el avance. Vamos a ver qué hora es. Son las 9:41. El examen les dije que era a las 11:15. Falta todavía. Ya, vamos. Está Melgar. Presente, doctora. Si no me contestan presente con el apellido, yo no los voy a aceptar. ¿Está Melgar? Melgar, presente, doctora. Ya. Durán, Mary. Presente, doctora. Sandoval. Presente, doctora.
Sandoval. Prendan su cámara. Sangüesa. Presente, doctora. Sangüesa y Shock. Presente, doctora. Sangüesa. ¿Quién? Shock. Y Sangüesa se fue al baño. Sangüesa, Daniel. Sangüesa, presente, doctora. Está apagado mi micrófono, lo siento. ¿Dónde estabas? Ya. Escúchenme, ustedes son el grupo número 1. El tema que tienen que exponer es farmacología del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Van a hablar toda la primera parte que está en el texto. ¿Entendieron? Melgar, Durán, Sandoval, Sangüesa y Shock. Anótense porque es primera y última vez que voy a hablar sobre ello. Dice ahí farmacología del sistema nervioso autónomo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer un resumen del tema y lo van a plasmar en PowerPoint. Perfecto. Y van a hacer la exposición. Cabe decirles e indicarles que yo voy a decir a quién es el primero, quién es el segundo. Tienen que leer. Persona que no sabe interpretar lo que lee, en vez de aumentarle los 10 puntos, se los voy a disminuir. Nada de estar hablando términos que no van, como cefalias, que todo el mundo dice, en vez de cefaleas, dice cefalias, ¿ya? Entonces, todos esos términos ustedes los tienen que practicar. Vamos con el segundo tema. Cáceres. Cáceres, María Belén. A ver, pónganse todas en la pantalla, quiero hablarles. Colque Michelle. Qué jodichi, ¿no? Rosas Fabiola. Casanova Romy. Ya las quiero ver a las 4 ahí en pantalla. ¿Qué van a hacer ustedes? No la veo a ninguna. ¿A quién les voy a hablar? Cáceres, Colque, Rosas y Casanova. Las quiero ver a las 4. Estoy con cámara, doctora. Ya, ustedes solamente van a hablar de los fármacos utilizados para la enfermedad del sistema nervioso autónomo. Solamente los fármacos. No me van a hablar de neurotransmisores, no me van a hablar de procesos. Familia, tanto, esto. El prototipo es esto. Y así cada una de las familias que se utilizan. ¿Ya? Solamente los medicamentos. Sus compañeros del grupo 1 van a hacer toda la farmacología del sistema nervioso y ustedes solamente van a buscar en otra bibliografía solo los fármacos. ¿Está claro? No me van a decir cómo se forman los neurotransmisores. El primer grupo lo va a hacer. Ustedes entran a solamente farmacología. Solo fármacos. ¿Está claro? Y me van a hablar todos los fármacos de la familia. Vamos al grupo número 3. Villanera, Calle, Inda, Villalba y Hurtado. Pueden ponerse en pantalla. Grupo 3, Villanera, presente. Ahí la veo a Inda. Presente, doctora, presente. ¿Quién dice presente, presente? Yo no les conozco su voz. Villanera. Calle, Villalba, Hurtado. Presente. Calle. Presente, doctora. Presente. Ay, está todo bien. Calle, Villalba y Hurtado. No las veo. Entendida, doctora. Presente, Villalba. Hurtado. Calle.
y Hurtado. ¿La calle? Sí, Ya, doctora. ¿qué van a hacer ustedes? En el texto hay fármacos antipsicóticos. Solo tienen que resumir y hablar de qué es la enfermedad, qué es la psicosis, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento farmacológico, y van a desarrollar cada uno de los fármacos. Van a presentar en PowerPoint e igualmente yo voy a indicar quién es la persona que va a hacer uso de la palabra en el transcurso del tema. Grupo 4, se van mostrando Justiniano, Ruc Alejandra, Márquez Fernanda y Córdoba Alenka. Justiniano, Ruc, Márquez, Córdoba. Márquez Alejandra. ¿Quién más? Ruc. Buen día, doctora. Ruc. Justiniano y Córdoba, ¿dónde están? Aquí, doctora. ¿Quién es aquí? Córdoba. ¿Y Justiniano? ¿No está Justiniano? H-I-J, no está Justiniano. Ok. Entonces, ustedes les toca el grupo de los ansiolíticos, ¿ya? Van a buscar igual en el texto, van a hacer un resumen en PowerPoint y me van a hablar y desarrollar cada uno de los medicamentos llamados ansiolíticos. Están por familias y ustedes lo van a desarrollar por familias. ¿Está bien? Grupo 5. Sí, doctora. Se va mostrando. Antesana, Solís, Molina y Luna. Antesana, Solís, Molina y Luna. Luna ya la veo. Molina. Molina. Aquí estoy, doctora. Aquí estoy. ¿Dónde está Molina? Quiero verte. Solís y Antesana. ¿Por qué no prenden su cámara, chicos? Solís presente, doctora. ¿Quién? Antesana presente, doctora. ¿Y dónde está Antesana? Antesana Moyano. ¿Cuál es? Presente, doctora. Antesana. Solís. Presente, doctora. Solís. Franz, quiero verte. Ya estoy con la cámara prendida. Solís. Ya está la cámara ¿Dónde? prendida. Molina y Luna. Bueno, ustedes, chicos, van a desarrollar la familia de los antidepresivos. Me van a hablar qué es la depresión, cuáles son los factores desencadenantes, cómo se hace el tratamiento farmacológico, y me van a hablar de los fármacos antidepresivos. Lo van a dividir por familias. Me van a hacer un resumen, todos los grupos, en una primera página, cuáles son los fármacos utilizados, la clasificación, y luego van a ir desarrollando familia por familia. Grupo 6. Soto, Dueña, Rosales, Caguasiri se muestran. Soto. La veo a Rosales. Buen día. Soto, Dueñas y Caguasiri. Dueñas presente, doctora. Soto y Caguasiri. No hay Soto, no hay Caguasiri. Soto, Verónica. Buen día, doctora. ¿Quién me habla? Soto, doctora. Habla Soto. ¿Y por qué no te mostras? ¿Por qué no prendes tu cámara? Caguasiri. No está encendida, doctora. Caguasiri. El internet que está muy lento. Caguasiri. ¿No está? ¿Y Caguasiri? ¿No está?
Kawasiri. De verdad, chicos, que deja que desear que no contesten. ¿Se fueron al baño o están en otra actividad? Bueno, lo siento por Kawasiri. Fármacos utilizados. Igual van a hablar qué es la epilepsia, tipos de epilepsia, etiología de la epilepsia y los fármacos utilizados en la epilepsia. Cabe destacar que si es un medicamento moderno que no está en el texto, ustedes lo tienen en todas las patologías. Si hay algún medicamento que no está, lo tienen que ingresar bajo las mismas características farmacológicas que están todos. ¿Ya? ¿Apareció Kawasiri? Sí, doctora. Bueno, no apareció. Vamos. ¿Quién habla? Kawasiri. Bueno, vamos con Ávila Oría, Sanga Andrade. Ávila Oría, Sanga y Andrade. Presente Ávila, doctora. Presente, Sanga. Ya, ¿quién más? Presente Y Andrade. ¿Presente quién? Andrade, doctora. Prendan pues sus cámaras, chicas, no las veo ni para... Están en- prendidas, en- doctora. Están prendidas, doctora. Ávila, Sanga y Andrade. Perfecto, ya. Ustedes, ya, este tema no está en el texto. Es un tema bastante bonito, donde ustedes tienen que hablar cuál es todo lo que yo hablé ahora, los receptores. Los receptores son los que se encuentran en la membrana plasmática o en membrana nuclear. Hay tantas clases de receptores que se unen de esta forma a la molécula que es medicamento, y también tienen que hacer el tema de neurotransmisores, ¿ya? Cómo se forman los neurotransmisores, de dónde vienen, cuál es el proceso para que ustedes hagan el resultado. Entonces, Ávila, Sanga y Andrade, ¿están? Andrade, ¿entró? Sí, doctora. Clarita Andrade, ya. Vamos al Presente, grupo doctora 8. Andrade. Se van entrando Cruz, Perca, Soto con Z y Díaz. Cruz, Perca, Soto y Díaz. Ya está Soto, Díaz, Perca y Cruz están. Sí, Perca, presente, doctora. Cruz tiene un problema con su señal. Cruz. No hay Cruz, ¿no? Está con problemas en su señal. Cruz no está. Ya. Ustedes van a hacer los fármacos utilizados en la enfermedad de Parkinson, igual. Van a hablar qué es el Parkinson, cómo se diagnostica, cuántas clases de Parkinson hay, cómo se hace el tratamiento. Si falta algún medicamento que no está en la bibliografía, que es el texto, lo pueden aumentar. Vamos al grupo 9, Barrios, Rojas y Vilca. Barrios, Rojas y Vilca. A ver, vamos a estar desde Barrios, ¿no está? Rojas, Vilca y Rojas y Barrios no está. Ya. Presente, doctora. Estamos acá. Estoy roja. Vilca y Rojas. Y Barrios no Está está. en la calle. Ya a ustedes les toca, pues, estudiando y trabajando. No sé si va a salir mejor comerciante o mejor farmacólogo. Ya vamos a ver. Las dos Vamos cosas. a 2 por estudiar 1. los fármacos anestésicos locales y generales. Detrás en el texto están los fármacos anestésicos locales y generales. Si no está en el texto, me grupo y yo se los voy a enviar ahí en el Word que yo tengo. No sé, es que en algunos textos los puse y en el otro no. Entonces, tenemos 2 clases de anestésicos locales y generales y los tienen que decir qué es la anestesia, qué es un anestésico general, clasificación de la anestesia, qué es un anestésico local y los representantes de cada familia con sus
cinéticas, en la posología, que también les he dicho que la relaten. Grupo 10, Abapinta, Ávila, Reyes y Maturano, que se manifiesten. Abapinta, Ávila, Reyes y Maturano. Abapinta, Ávila y Maturano. A ver, levanten la manito los del grupo y pongan su cámara. Abapinta, Ávila y Maturano. Ávila presente, doctora. No la veo. ¿Quién? Pues, hija, no veo. Entonces son muchos. Prenda tu cámara o levanta la mano. Estoy hablando Abapinta, Ávila y Reyes y Maturano. ¿Quién me habla? Ávila. Ávila, Reyes, Abapinta no hay, y Maturano. Cabe repetir el hecho de que no estén presentes en la clase, no los exime de que no los pueda llamar a la exposición. Sí o sí tienen que estar. ¿Quién dará primero el tema? El que yo elija. No está ni Maturano, ¿no? Vamos a poner falta, ok. Vamos con el tema que van a hacer ustedes, analgésicos opiáceos. Todos los derivados opiáceos, codeína, propoxifeno, ¿no? Tenemos todos ellos que tienen propiedades analgésicas, los van a relatar, ¿ya? Ya. Número 11. Flores, si no lo tienen en el texto, el grupo de los opiáceos me hablan, yo se los voy a pasar. Flores, aceituno, campero e illanes. Vayan levantando sus manitos. Flores, aceituno. Ya, y está illanes. Luego campero. Presente, doctora Campero. Aceituno. Presente, doctora, aceituno. Y Flores. Ya, Natalie. Ustedes van a hacer los fármacos relajantes musculares. ¿Ya? Van a buscar solamente relajantes musculares. ¿Ya? Y me van a hacer toda la farmacología, me van a decir cuál es el mecanismo de acción, cuáles son los fármacos representantes y toda la farmacología que incluye a ellos. Su clasificación, su mecanismo de acción, su cinética, sus reacciones adversas, contraindicaciones, indicaciones terapéuticas, lo que es dosificación, ¿ya? Y por último, el grupo 12, Paz, Serrano, Paz, Quirós, Ewes y Almaraz. Ahí veo Paz, no hay ninguna de las Paz, hay una Paz Carla. Paz Sol. Presente, estoy con la cámara prendida. Paz Sol. Paz Serrano. Entonces, y Paz Carla no la veo. Bueno, Es que está lento mi internet, doctora. La plataforma. A Paz Carla, ya está ahí. Ahora viviendo una etapa de una enfermedad llamada COVID, me van a decir cuáles son los anestésicos decir a qué familia son. Ya, entonces están los temas completos. ¿Alguien no está en lista? Yo, doctora Rojas Delgadillo Diana. ¿Y qué vamos a hacer con usted? ¿Hasta cuándo la vamos a esperar? ¿Sabe usted que la exposición vale 10 puntos? ¿Sabe usted
que si no tiene sus tareas hechas y enviadas a plataforma en un porcentaje que ya voy a indicar, no va a poder entrar al primer parcial. Todas esas cosas ustedes las tienen que saber. ¿Ya? Hay requisitos donde ustedes tienen que mostrar su eficacia como alumno. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. ¿Alguien más no está en grupo? Y siguen anexándose. Entonces a Rojas le vamos a dar un tema extenso. ¿Y por qué no hablan? Ya me voy a terminar la clase y siguen ustedes. Yo, dígame su nombre. Yo, ¿qué te llamas, niña? Rojas Delgadillo Diana. Ya me dijiste. Otra alumna que no tenga grupo. Bueno, creo que eres la única. En el transcurso de la semana te voy a indicar el tema. Los demás chicos tienen que ya ir haciendo sus multimedias, me las mandan al chat privado de la plataforma, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a avanzar, les voy a pedir un poquitito. Si yo no pudiera dársela en la mañana, ¿puedo darle después de las 6? Después de otra materia que tengo. ¿Está bien? ¿Puede ser? Entonces las dejo grabadas y ustedes... Ya. No escucho nada. Escucho voces que se van. Bueno, para no tener inconvenientes, se las voy a